Chicos, buenas noches. Venimos un día más a nuestra segunda clase. Vamos a esperar que ingresen algunos más de sus compañeros. ¿De acuerdo? Un minuto. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Francesca. Y también vamos a ver lo de plataforma, que recién he tenido acceso jueves o viernes, si no me equivoco. Desapareció y hoy día ahora, que estoy con tiempo, les vuelvo a poner todo en plataforma y no se preocupen que van a ser solo 3 preguntitas de foros de la clase pasada. De paso han tenido tiempo para avanzar de su clase anterior y de la clase de hoy día serán otras 3 pequeñas preguntas. Ya es todo lo que tratamos y un poquito que es lo relacionado con lo que ya tenemos conocimiento. ¿De acuerdo? A ver, esperemos, sí, un minuto más ya y de paso busco el material. ¿Dónde está? Vamos a ver. Porque estaba en plataforma, pero se bajó. Listo, muchachos. Vamos avanzando con ustedes. Permítanme ver cuál de estos dos temas primero. Listo, vamos a tocar lo más rápido posible. Vamos a tratar también de avanzar 2, 3 temitas para que sea corto. ¿De acuerdo? Listo. Listo. Entonces vamos a entrar a una segunda unidad rápidamente, ¿sí? A una primera sesión donde vamos a tomar lo que es la lectura, que es muy importante para todos nuestros trabajos que hagamos de investigación, ¿no es cierto? Para todo, es más, la lectura es un método de adquisición de información, pero para ello no debemos de leer por leer, ¿no? Sino también saber interpretar la lectura, llegar a conocer la lectura. Vamos. A ver, permítame. En cuanto a la lectura, vemos algunas generalidades, ¿ya? De estas generalidades, vamos a determinar que la lectura es un proceso fundamental de aprendizaje, obviamente, ya que permite interpretar códigos dándole un valor, fónico. Esto es importante, ¿no es cierto? Toda la lectura en sí es un proceso. ¿De qué? De interpretar. ¿Qué códigos? Los códigos que nosotros manejamos. En este caso sería el alfabeto, ¿no es cierto? Entonces, estos valores o códigos o símbolos le damos un valor fónico para que se puedan representar, escuchar y oír según el idioma que nosotros tengamos. Entonces, todo proceso de lectura siempre, chicos, va a ser individual. No que hay lectura grupal. No hay la lectura grupal. Porque tú cuando lees, tú lo estás leyendo. No están leyendo los dos, ni la otra persona está conectada a tu cerebro. Entonces, todo es lectura individual, pero sí existe formas de lectura, ¿no? En forma silenciosa, a voz alta, repetitiva, eso sí podemos tener, ¿ya? Y esa lectura siempre va a estar interpretada en la mente. La leamos o no la leamos. Otra cosa es escuchar que alguien está leyendo. Es muy diferente a que nosotros lo estemos haciendo. Nosotros podemos hacer seguimiento, pero al hacer el seguimiento de la lectura, también estamos nosotros haciendo una lectura silenciosa, ¿no es cierto? Entonces, a la hora de leer, la información se debe analizar. Esto es muy importante. Aparte de analizarla, tenemos que saber, a ver dónde estamos, saber comprenderla. ¿Listo? Esto de acá, analizarla. A ver, vamos a ver acá, analizarla. Comprenderla. ¿Para qué?
para poder darle una adecuada interpretación y primero entender lo que el autor nos quiere transmitir en esa información, porque toda lectura es una información. ¿De acuerdo? ¿Qué nos quiere dar a conocer el autor con esa información? Entonces vamos netamente a repasar qué es la lectura. Ahora vamos a poner un costadito esto, ¿sí? Es un proceso cognitivo, porque tiene que ver con el conocimiento, ¿no es cierto? De interpretación y comprensión de la información almacenada en un soporte. ¿Qué es el soporte? Puede ser un libro o un soporte tecnológico como una computadora o una página web, ¿no es cierto? Y es transmitida mediante un tipo de código, como les decía. En este caso, nuestro código alfabético, ¿cierto? Con su sonido fónico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué puede ser visual o táctil? ¿Qué quiere decir? Que puedes ver para leer, como estamos apreciando ahora, o puedes hacer mediante el lenguaje braille, ¿no es cierto? Tocándolo. Puedes hacer también una lectura, que es un lenguaje especializado, ¿no? Para personas con ciertas dificultades. Y se realiza ya sea mentalmente, o sea, en silencio, o en voz alta o moderada, que es la forma oral. Entonces, tenemos dos tipos de lectura, básicamente, ¿no? La oral a voz alta y la silenciosa, que es la mental. Que eso sí lo conocemos, ¿no? Entonces, vamos. En los tipos de lectura, ahí es donde yo les decía algo, ¿no? Entre los tipos de lectura tenemos varios, incluso acá hay un poco más, es según los autores. Tenemos que saber discernir también. Tenemos una lectura recreativa, ¿sí? Que lo usamos básicamente para entretenernos, ¿ya? No, casi no para conocer, para entretenimiento nuestro, algunas historietas que nos causan, ¿no? Un poquito de desestrés. Una lectura reflexiva. Esa lectura reflexiva la encontramos en algunos textos que nos mandan mensajes, ¿no? Uno de los textos más grandes es la Biblia y, por ejemplo, las fábulas de Sopo. ¿No? La Biblia, mediante sus interpretaciones o sus parábolas, nos dan mensajes que no han cambiado. Miren, no estoy metiendo nada en ninguna religión, ¿no? Simplemente que tenemos en la Biblia esas parábolas que nunca cambian a pesar de los tiempos. Año que sea, tecnología sin tecnología, teletransportación, nos dan enseñanza. Y las fábulas son los cuentos que se hacen o los mensajes en base a personajes animalitos animados. Entonces, ellos también nos dan unos mensajes. La más conocida, como les digo, es el libro de fábulas de Sopo. Y también hay unos libros de reflexión que son metafísicos, que te incitan al pensamiento metafísico, al por qué y para qué, el cómo. Es como un niñito, ¿no? ¿Y cómo es? ¿Y para qué sirve? ¿Y cómo me decías? ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? Igual, ¿de acuerdo? Ahora, una lectura superficial es las lecturas que nosotros tomamos de manera rápida, cuando pasamos por un kiosco o agarramos este libro trata de tal cosa, claro. Pero para ello hay que saber leer, ¿qué buscar? Buscar la introducción, tal vez buscar el prólogo, buscar el índice. Cuando nosotros buscamos información, de frente nos vamos al índice, generalmente, para ver si en el libro que dice nuestro tema, puede ser metodologías del estudio, pero queremos saber sobre la lectura. Entonces buscamos en el índice si en ese libro de metodología existe el tema de la lectura, ¿no es cierto? Entonces, un vistazo. Otra forma es lectura informativa. Esa lectura informativa la podemos tener en las revistas, en los periódicos, donde nosotros queremos básicamente informarnos de alguna noticia o algún tema científico, una revista científica, por ejemplo, ¿no es cierto? Queremos saber, o un panfleto, un folleto, dónde vamos a viajar, qué nos ofertan en ese viaje, cuánto cuesta, todo eso lo ponemos en una lectura informativa. Una lectura musical. En la lectura musical tenemos las notas, ¿no? Donde las más básicas son la do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no es cierto? También en el estilo americano, que la C, la B, la D, o también en lo que es el pentagrama, ¿no? La lectura de los símbolos musicales que también están basados en do, re, mi, fa, sol, la, si. Y ahora la lectura braille, la que hemos comentado hace un rato, ¿no? Es una lectoescritura, porque también es muy difícil escribirla, ¿no? Porque eso tienes que tener conocimiento, pero sí la puedes leer. Es que se realiza a través de los dedos, del tacto. Y si se dan cuenta, casi todos los artefactos ahora cuentan con ciertos parámetros normados internacionalmente braille. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes agarran su control remoto, van a ver que en la oscuridad ya les ponen unos puntitos.
Y hay muchos que ya usan esos puntitos no por ponerlos, sino que ya tienen, ¿no es cierto?, en la parte del volumen para aprender y tú ubicas. En el teclado también, cuando tú quieres, porque me acuerdo en épocas de mi mamá, que me acuerdo una buena mecanógrafa, profesora, sabía escribir, o sea, estaba con el documento leyendo este lado y estaba con el teclado escribiendo. Entonces, para ello sí hace la distribución, pero si se dan cuenta, nuestros teclados también tienen en dos letras, generalmente, por ejemplo, acá tengo la F y la J, tienen unas rayitas donde tú te puedes ubicar con eso. Y ya tú por conocimiento de la ubicación de las letras del teclado, te vas guiando, pero esos deditos, la yema de estos dos deditos, siempre están ahí. Y los otros, estos tres, están sube, baja con las demás letras. Pero esta está quieta. Estos dos son quietos agarrando esto. Algo parecido es el braille, pero en base a puntitos, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo decir? Hundiditos o saliditos. Generalmente todos son saliditos, ¿no es cierto? Entonces, hay una interpretación de una lectura y felizmente ya existen mayores producciones, ¿no?, bibliográficas de lectura braille para nuestros compañeros, ¿no?, lo que adolecen un poquito de la vista. Ahora, en cuanto a los beneficios de la lectura, hemos tocado algo en la clase pasada también de esto, ¿no? En cuanto a los beneficios de la lectura, tenemos bastante. Lo primero es un entrenamiento, entrenamiento para nuestro cerebro de concentración, ¿no es cierto? Nos introduce también algunos libros al mundo de la información, otros de la fantasía, ¿no? Otros nos vuelcan al mundo de la realidad. Reduce bastante el estrés de las personas. A ver, vamos a ver. Buenas noches, Delia, ¿cómo estás? Entonces vamos viendo qué más. Desarrolla tu creatividad, porque cuanto mayor información adquieres en base a la lectura, eres más creativo. Lo importante, desarrolla bastante tu lectoescritura, tu ortografía, tu caligrafía incluso. Tú vas aprendiendo nuevas palabras, viendo cómo se escribe, conociendo nuevos términos que tú puedes incluirlo en nuestro vocabulario dependiendo del tipo de libro que tú leas, ¿no? Tal vez algún libro de palabras técnicas puede ser, ¿no? Yo no soy, digamos, ponte que yo soy matemático y me meto a algo de ciencias de medicina. Entonces yo voy aprendiendo ciertas terminologías gracias a eso y nos cultiva bastante y entrena la mente porque ya sabemos el contexto de uso de esa palabra. Entonces por eso es muy beneficio, por eso dices, la gimnasia cerebral es la lectura. Ahora, mediante la lectura también de números, así cuando hacemos operaciones matemáticas, también estamos realizando una lectura. Y es muy excelente, muy bueno, acuérdense. Incluso otros empiezan desde los 45 o 50, que generalmente se da a los 70 el Alzheimer, ¿no? Entonces vamos olvidando algunas cosas. ¿Por qué? Porque no estamos entrenando, practicando nuestro cerebrito. Tiene que estar en constante funcionamiento porque fisiológicamente nosotros vamos envejeciendo. Las células, las neuronas como son, las células también, ¿qué están haciendo? Se van desgastando y no se pueden regenerar, aunque muchos científicos dicen cada 100 años. No sé cómo lo han comprobado, porque no sé si científico ha vivido 100 años para constatar eso, ¿no? En situ, pero bueno. Que yo sepa, no se regeneran, pero sí se pueden estresar, se pueden debilitar, incluso hasta morir. Entonces, para que no ocurra eso, nosotros hacemos un entrenamiento de qué? Leer bastante, a nuestros padres, abuelos, darles eso, y por ejemplo jugar Sudoku. Sudoku, los números, ubicación, entonces tu mente ya está ubicando, está entrenándose, y eso evita que nos venga el Alzheimer a muchos o a muy corta edad, ¿no? O sea, más fuerte la enfermedad que eso nos dé. Entre los beneficios estamos viendo, ¿no? Algunas que hemos visto ahorita, es una opción de entrenamiento, enriquece el mundo interior, estimula bastante la concentración. Más aún si leo un libro que me interesa, ¿no? O es un libro de trabajo, casi no tenemos interés por el libro de trabajo, pero hay un tema que me interesa, estamos al toque. Uy, las mujeres ni decir. Hay unas series, ¿no? En los hombres también tenemos, ¿no?, nuestras series. ¿No? Empiezan a leer, no sé qué, había una de que muñequitas, no me acuerdo bien, que la uno, la 2, la 3, ¿en qué termina? Como Señor de los Anillos, ¿no? 1, 2, 3, Harry Potter, 1, 2, 3, 4, 5, que eso están basadas las películas en los libros. Tanto te interesa que tú estás atrás de eso y vas aprendiendo nuevos términos, ¿no? Aunque en eso nos dan algunos términos fantasiosos, ¿no?, que cada vez se asemejan más a la realidad con el tiempo, ¿no?
estimula concentración, incentiva la imaginación, ejercita las conexiones neuronales, esto de acá les decía. Permite liberar emociones, porque tú al hacer la lectura te desconcentras, te sales de la realidad, o sea, te desconcentras de ruidos, de sonidos, que eso es lo que mayormente adolecen ahora los jóvenes, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Están pasando, por ejemplo, ahorita he visto pasar una polilla, veo la polilla, ya estoy distraído. Entonces dejo de concentrarme. Eso está pasando mucho y más aún con esta pandemia que nos ha estresado. Muchos han sabido utilizar su tiempo agarrando información, lectura sobre algunas cosas, arreglar muebles, cocinas, algunas cosas. En cuanto a los hombres, las mujeres también, los hombres también cómo preparar unos postres, comidas, hemos incentivado algo de lectura. En cambio, los niños y los jóvenes no lo han hecho. Lo que han hecho, no, gobierno, quiero mi AFP, listo, toma, corriendo a la tienda, computadora, celular, televisor grande y el chico jugando, su sillón gamer. Entonces, esos jóvenes van a tener problemas de retención de información a corto plazo. O sea, que el profesor va a hablar y a ellos se les va a olvidar fácilmente. Muy poca concentración, déficit de concentración. Aparte, con algunos van a tener problemas de epilepsia. Y eso está demostrado, ¿no es cierto? Entonces, nos sirve mucho la lectura. Ahora vamos, en cuanto a las técnicas de lectura, esto, unos eran tipos, formas de lectura, ¿no? Que muchos confunden. Pero ahora vamos a las técnicas de lectura. Entonces, ¿qué técnica podemos usar? La lectura silenciosa, ¿sí? Que es sin pronunciar palabras y vamos concentrando y haciendo seguimiento del libro. La lectura oral, de manera audible, que nos escuchen para que alguien más nos escuche. Incluso otros leen fuerte porque su método es ese, escucharse lo que él dice. Entonces su cerebro está entrando por la vista y está entrando también por el oído. Hay personas que necesitan esa doble entrada de información, no solo la visual. Entonces, la secuencial, que es un tipo de lectura que es de principio a fin sin interrupciones algunas. La lectura puntual es solo la parte importante. Ah, no, eso es, claro. Nada más necesito eso. No me interesa si Periquito dijo algo, pasó a cargo. No, no. ¿Cómo se soluciona lo que estoy buscando? Puntual, por eso, ¿no? Y la intensiva es la que le das más detalle a todo, incluso las palabras. Ah, no, es palabra nueva. Anotas, buscas en el mataburro, ya sabes y sigues con la lectura. Es más intensa, ¿cierto? En ese sentido. Seguimos viendo. Ahora vamos a ver etapas de la lectura. Esto va a ser parte de la evaluación también. Entonces, tenemos al inicio una prelectura. ¿Dónde está? Acá estamos. Una prelectura, donde en esa prelectura, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar el propósito de la lectura. Vamos a predecir su contenido y vamos a planificar el proceso. A ver, deme medio minuto. Se me está secando la garganta. Vamos a un poquito de agua, por favor, ¿sí? Gracias. A ver, seguimos, disculpen. Es por eso que a veces me quedo afónico, porque es muy importante cuando ustedes recuerden, cuando tengan que exponer un trabajo, un proyecto, algo, es muy importante agua, ¿sí? Para no irritar, inflamar. A veces nosotros estamos en la docencia o en las ponencias, estamos desde las 8 de la mañana, a veces hasta las 10 de la noche, frecuentemente hablando, caminando. Primero duele un poquito el zapato, ¿no? Entenderán las chicas que usan tacos, ¿no? Imagínate toda esa hora porque es zapato, así sea de hombre, no es zapatilla, no es cómoda. Y la garganta se llega a inflamar. Es por eso que a los expositores se les pone agua, no se les pone gaseosas, no se les pone agua y especialmente agua sin azúcar con limón de preferencia.
Entonces, en esta prelectura, ¿a qué nos referimos, no? Entonces, vamos a agarrar un libro. A ver, creo que ya tengo. Entonces, vamos a ver, primero, determinar el propósito. Yo necesito conocer una investigación sobre métodos, listo. Entonces, acá está métodos, digo, ¿no es cierto? Entonces, predisco su contenido. Acá van a estar técnicas de estudio, métodos de estudio, y voy más o menos teniendo en cuenta y procedo a planificar. Ya, entonces voy a leer la parte solo que me interesa, métodos grupales, digamos, de estudio. Listo. Entonces, empiezo con la lectura en sí, porque la prelectura, acuérdense, solo es ver el título, de qué se trata, ya chévere. Pues esto voy a empezar. Ahora empezamos con la lectura en sí, que tiene los siguientes pasos. Tienes que hacer una lectura para comprenderla, ¿sí? ¿La comprendes cuándo? Cuando la analizas. Y esa lectura tienes que criticarla en el sentido de raciocinio. ¿Es verdad o no es verdad lo que está planteando el autor? ¿Se arregla así esta cosa o no se arregla? ¿Pasa en la realidad? ¿En la mía? ¿En la europea? ¿En la americana? ¿En la africana? ¿En la sierra costa? ¿O en la selva? Todo esto vamos viendo la utilidad de su contenido para su posible adaptación, tanto como nosotros podemos adaptarla o el conocimiento buscarla para poder mejorar esa información. ¿De acuerdo? Ahora, para esta lectura, para que sea eficiente, necesitamos ¿qué? El subrayado. Es lo que le decía lo importante. El subrayado, y el subrayado puede ser de varias maneras. Es cosa, a veces dicen los chicos, una cosa de mujeres. Las mujeres, ¿quién va a estar con ese tiempo? No, es muy importante. Cuando tú te acostumbras a este método o técnica de estudio, te acostumbras y se te hace un hábito, va a ser simple. Siempre vas a tener tus dos lapiceros o mínimo un lápiz. ¿De acuerdo? Donde vas a hacer tu propia técnica de estudio de subrayado. Entonces vas a hacer, para partes importantes, doble subrayado. Para las partes que no conozco, digamos, en redondito. Para las partes que yo necesito, digamos, conocer, digamos, personajes o algo, a los costados, sus dos rayitas o su rayita. Y puedes usar desde ahí hasta colores. Y luego vas a la toma de apuntes, de dos formas, ¿no? Uy, no sé si lo tengo, vamos a ver si para la próxima clase o en un momento bajo abajo el escritorio, para ver que otros, aparte de subrayar, le ponen posit. O sea, en un tema que yo he ampliado, lo he subrayado, digamos, ¿no? Acá no lo tengo, entonces, ¿qué busco? En este costadito le pongo un pequeño posit pegado. ¿Qué quiere decir ese posit? Me está aumentando el conocimiento, o qué más está acrecentando esa palabrecita, o qué significa, o qué más le puedo acotar a ese término. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para llegar al final a una toma de apuntes. Esa toma de apuntes, esos los POSIT, es aparte de subrayar, en una hojita voy tomando apuntes. ¿Para qué? Para llegar a una postlectura. Ya lo leí el libro, ya subrayé, ya puse algunos apuntes, otros lo hacen escritos en el mismo libro. Hay unos que son adecuados, pero si el libro te lo han prestado, pues no se lo vas a subrayar ni se lo vas a malograr, ¿no es cierto? Pero sí puedes ponerle algunos post-it, o ahí es donde funcionan los apuntes exteriores. Entonces, la postlectura culmina, y su primera fase es elaborar un resumen. ¿De qué hace ese resumen? De lo que has entendido, ¿no es cierto? Y si el libro es grande, no vas a hacer todos los días resúmenes, son pocos los que hacen eso. Eso también es un hábito. Entonces, ¿qué haces? Agarras el libro, la parte subrayada, trataba de esto, acá están los datos, y vas haciendo y armando tu resumen final. ¿Para qué? Para evaluar de qué trató el tema y la información más resaltante, ¿no? Que tú necesitas, ¿para qué? Generar los resultados para la solución de algún tipo de problema. Y siempre todavía es problema. Un problema es tener desconocimiento de tal tema. Ese es un problema. ¿Cómo se soluciona? Buscando información sobre ese tema y se soluciona el problema. ¿De acuerdo? Entonces, esto sí es importante tener en cuenta, ¿no? Que se tiene, y especialmente una técnica metodología de estudio es el subrayado con la toma de apuntes. Que si no me equivoco, vamos a verlo más adelante. Estamos tratando acá.
es subrayado. Entonces, acá estamos haciendo un mapa, creo que también lo he tratado con ustedes. A ver, ¿quién me podría decir qué tipo de mapa sería este? O visualizador gráfico también llamado. Alguien, chicos, que esté atento y no se esté durmiendo. Nadie, muchachos. Acá tenemos un mapa mental. También otros lo toman como conceptual por el grado que está de arriba hacia abajo. Pero más que todo es un mental, pero es un resumen. Pero te he dicho, hay ciertas confusiones. Entonces, acá, este es un mapa del mismo subrayado, un graficador gráfico de lo mismo, del subrayado. ¿Qué dice? Es una técnica de estudio que se encarga de resaltar las ideas más importantes de un texto o información, obviamente, ¿no? A través de una raya colocada debajo de la palabra que se expresa. No solo debajo, muchos lo hacen a los costados o otros lo encierran en círculo, dependiendo si se usan también colores. Sus ventajas, ¿cuáles van a ser? Hace más activo y ameno el estudio. No lo hace tan aburrido, ya sabes dónde. Incluso te vas concentrando en determinar las partes importantes que necesitas. Otra ventaja, aumenta la comprensión del tema. Es más, tú agarras el libro y cuando ya pasó un año, simplemente vas y revisas lo subrayado. Y ahí tienes las ideas principales, ¿no? Facilita la concentración, porque no, esta parte, no, esto sí es importante. Esto no, incluso hasta borras. Otros incluso ya han aprendido el truco, ¿no? De resaltador, por decir, uy, ya malogré, como está en la figura de arriba, ya malogré, no, ya aprendieron a usar un poquito del limón en un algodón, y ya sale resaltado. Ahora, ¿qué más? Te da la posibilidad de que, de posteriormente elaborar tu resumen o tu esquema. O sea, yo puedo leer hoy día una parte, subrayo, mañana media horita parte, subrayo, y el día sábado me siento listo a hacer mi trabajo de investigación o lo que me han pedido. Entonces, empiezo ya no a leer todo, sino una lectura rápida sobre la parte subrayada, donde voy a poder hacer mi resumen. Listo. Por ejemplo, acá tenemos unos tipos de subrayado también, ¿sí? Tenemos el lineal, el que le decía a los costados, el lateral, el estructural, que podemos buscar una forma, puede ser en redonda, puede ser con su post-it encima, puede ser con su acotación, anotación o un sinóptico también al costado. Podemos usar determinados colores, como tenemos un ejemplo, ¿no? Para títulos principales, subtítulos, palabras claves, definiciones, ejemplos, fechas, personajes, usar un determinado color. De tal manera que se nos va a hacer un hábito y en la vida de 10, 20, 30, 40 años vamos a tener siempre ese hábito, se nos va a quedar. Es como leer. Ahora, hay muchos libros que lo hacen no de esta forma, sino lo imprimen de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que primero evitar que hagan las copias. Otros libros tienen bastante al costado, este no lo tiene, no se ve por el brillo, al costado derecho, izquierdo, en los márgenes, especialmente derechos e izquierdos, cuando abres tiene bastante espacio, donde hay las mismas anotaciones impresas del mismo autor, donde hace referencia a los temas principales. ¿Para qué? Para darle más, o para resaltar, ¿no? Para acotar esa información. Y otros nos dejan un espacio a los costados, ¿para qué? Para que nosotros mismos anotar o colgar los posts en esa parte de ahí. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí nos vamos a los apuntes, que son en base a estos posits, que puede ser también así a colores, ¿no? Es el acto de anotar los puntos sobresalientes de una clase o conferencia, ¿ya? O lo que tú necesitas, tal vez hasta una traducción de una palabra. Es una actividad que se apoya en el estudio del aprendizaje, obviamente, y los apuntes no son dictados por el profesor. Eso sí, ojo. Siempre los apuntes no los dictas, sino que tú tienes que resumirlos, tú tienes que hacer una breve reseña o la parte más importante que el docente te está diciendo, porque todos los docentes, sea bueno, sea el mejor, el más erudito, el más malazo, el que no sabe ni dictar, no tiene ni conocimiento, siempre un docente te da aportes nuevos. ¿Por qué? Porque es una persona que ha leído o ha enseñado mismo o temas similares varias veces y se ha informado sobre el tema. Si yo voy a, por ejemplo,
a consultar sobre algo de información turística o bancaria o de idiomas, pues tengo que recurrir, ¿no es cierto?, a uno de ustedes, porque ustedes están en el tema. Y más aún voy a recurrir a un, digamos, un operador turístico que esté ahorita funcionando, trabajando, y más aún si está en el campo, no en la oficina. De igual manera voy a recurrir a un administrador bancario que aparte que tenga, no sé, digamos, con una segunda especialidad o una carrera de economía o contabilidad, entonces yo voy a recurrir a esa persona. A ver, permítanme. Listo, gracias, Deli, mapa mental. Ahora, concluimos todo esto que hemos hecho de la lectura, ¿con qué? Con un resumen. Y vamos también a algunas cositas para el resumen, ¿no? ¿Qué expresa el resumen? El resumen expresa de forma muy breve y precisa el contenido más relevante de la información, lo que nosotros necesitamos. Ni más ni menos. Es nuestro resumen, con palabras las más precisas. Es por eso que una forma de hacer un adecuado resumen es un mapa mental, más que un conceptual. Un conceptual es para cuando nosotros no tenemos mucha experiencia, no tenemos mucho conocimiento, o no queremos exponer, ya, en otras palabras también. Queremos solo guardarla. Si queremos guardar la información, mapa conceptual. Si queremos usarlo para exponer y tenemos la experiencia, un mapa mental, porque en base a dibujos yo ya tengo el conocimiento. Y entonces un resumen en forma muy precisa, lo más precisa, con las pocas palabras y entendibles. ¿Qué más? Es una reducción, obviamente, de un texto, ¿no es cierto? O de una información adquirida, en la que se expresan las ideas de que del autor, del que nos está dando la información, ¿sí? Siguiendo el proceso y el desarrollo que nos da él. El resumen, ¿qué más? Es un documento académico que organiza de manera lógica las ideas más importantes que provienen del documento base que estamos leyendo, sea este escrito o sea verbal, porque tú también de una ponencia de una persona puedes ir tomando apuntes de tu profesor o de tu ponente. Consejos, ¿no? Sé breve y objetivo, siempre. Digamos, otra cosa es no añadas marcas de primera persona o estilos subjetivos. Esto los dejo para que sigan leyendo. De verdad que les debo, no se preocupen, les voy a compensar con puntos extras y ayuda. ¿De acuerdo? Porque me he retrasado 2 días. Viernes he visto la plataforma que recién ha estado habilitada, al menos para mí. ¿De acuerdo? Ya el viernes en la noche no puedo hacer nada. Sábado y domingo, lunes, full está. ¿De acuerdo? Entonces no se preocupen. Les doy y esta información lo van a tener. No utilices expresiones para empezar el resumen del tipo, el resumen dice, porque ya sé que es un resumen, ¿de acuerdo? No copies expresiones literalmente del texto, siempre dales tu idea, de resumen, vuelve a resumir lo más chiquito posible, para que te acuerdes. El resumen más grandioso que siempre les hablaba a todos mis compañeros y alumnos es el plagio. El plagio es la mejor técnica de estudio, es el mejor resumen que nosotros hemos conocido en nuestra vida a través de los tiempos y persiste en nuestros bisabuelos. Ahora, otra cosa es que el profesor se deje plagiar, ¿no? O tengas la habilidad de inventar un nuevo truco. Pero ¿por qué les decía el plagio es bueno? No tengo acá a la mano. Cuando tú haces tu acordeoncito o algo, tú te esmeras. ¿Qué haces? Un resumen de una lectura. Agarras tu información de tu tema. Uy, examen ahorita, ¿qué hacemos? Plagio. No es que te va a venir del cielo el plagio, tiene que tener conceptos reales, ¿no es cierto? ¿Qué haces? Rápido, lees rápidamente, lo escribes chiquito, bonito, entendible, primera parte, corres el acordeón, segunda, agarras tu texto, lo vuelves a leer, lo escribes de una manera que cuando quieras plagiar, tú sabes, está adelante, atrás, en el medio, ya sabes la información. ¿Qué hiciste? ¿Por qué te digo que es una buena técnica de estudio? Ya te hizo estudiar, y te hizo estudiar bien concentrado, ¿ah? Porque también otros compañeros dicen, no, espera, ¿qué estás haciendo? Mi plagio para el examen, pues ahorita vas a hacer el examen. Aquel plagio sí, y estás bien concentrado, porque tienes que hacer un resumen de tu información, las partes más importantes. Ya te he dicho, es otra cosa que bueno, que el docente, ¿no? Se deje plagiar, y eso es muy malo, ¿no? Es muy bueno hacer el plagio, pero no utilizarlo. Es un engaño a uno mismo. Pero aparte es un buen método y técnica de estudio porque te permitió ya resumir.
Muchos difieren eso y muchos lo hemos tratado de hacer, ¿no? Entonces, acá tenemos un temita y nos dice, empecemos a leer. Entonces, ya tenemos lo básico, ¿no es cierto? Ya tenemos los tipos de lectura, las etapas, formas que tenemos de leer, ¿no? Desde la recreativa, la informativa, la musical, la prelectura, la lectura en sí, la postlectura. Tenemos más el tema del subrayado, que es muy importante, realizar un subrayado para todas nuestras investigaciones o todo lo que nosotros podamos, ¿no es cierto?, leer para sacar las partes más importantes y realizar nuestro resumen final, sea para presentar al profesor o solucionar un problema. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profesor, todo claro. Por lo menos yo utilizo lo que es el subrayado cuando Ok, quiero resaltar las cosas más importantes de lo que leo. claro, es perfecto. Y ese subrayado, mira, yo te aconsejaría también un poquito tener tus posits al lado. Si es que no tienes colores, entonces al subrayado, al agregarle los posits sobre el tema, tú en ese posit puedes aumentar cosas extras para no malograr el libro, o a veces no hay espacio para escribirla, ¿no es cierto? Entonces tú ya un costadito con una flechita, tú ya sabes qué más puede significar esa palabra, o dónde buscarla, o qué hacer. Y sí, felicitaciones a los que usan el subrayado, y chicos, tenemos que empezar a usar para no olvidarnos. A ver, voy a igual manera, menos de un minuto, ¿ya? Vamos a ver si encontramos un ejemplo de esto. Eso también lo que le decía, el problema cuando nosotros trabajamos, debemos de tener como método, que es lo que yo también adoleciendo, es de siempre tener las cosas a la mano. No he vuelto a otro ambiente, entonces no está mi escritorio a la mano. Entonces, miren, por ejemplo, ¿ves? No lo he contrastado. Para la próxima les mostraré. Entonces, nosotros tenemos ejemplos acá simples, ¿no? No sé si se llega a ver de subrayados en la parte de arriba. Pero yo tenía otros libros que he trabajado, que aparte de subrayados se le ponen los apuntes de los POSI al costado, que eso es muy bueno. Yo antes pensaba, no, subrayado, digamos, no sé, está muy baja la luz, con colores, ¿no es cierto? Las partes importantes al costado, arriba, y con los cuadernos a los costaditos, con seños que podemos poner para ubicar los términos, o pestañitas, ¿no es cierto? Donde nosotros podemos ubicar más fácilmente. No, es buscado, vamos a perder tiempo. Para la próxima clase les va a tener todo listo, ¿ya? Entonces no los tengo. Entonces, estos subrayados son muy importantes, ¿no? Así como nosotros podemos hacer diferenciaciones, tampoco se nota. Uy, estamos mal con la luz hoy día. Entonces, pequeños cuadros, que esos cuadritos al costado tenían, de ese sacado, tenían sus posits, que ampliaban la información. Entonces, esos posits, ¿qué van a hacer? Que tú amplíes esa información. Y eso que se convierta siempre importante para hacer todo resumen, que el resumen es la información final, siempre subrayar. Ya vamos a ir a otro tema, que es básicamente parecido, ¿ya? Ahora vamos a otro temita que es muy importante, que también lo hemos hablado en la clase pasada algo, que es el fichaje, que es muy importante. El fichaje es una manera también de toma de apuntes. Ya como unidad 2 vamos a poner la segunda sesión que hacemos ahora, el fichaje. Entonces, el fichaje es una técnica de lectura y es una técnica de estudio muy adecuado y nos sirve. Ahora, en cuanto a esas fichas, tenemos que tener en cuenta que son muy útiles. Ahora, muchos de los grandes oradores, ¿no?
o personajes, o políticos, o nuestro presidente, usa estas técnicas. Si se dan cuenta, ¿mediante qué? Mediante esto, ¿no? Agarran su hojita, están en su pedestal con su hojita leyendo, o lo tienen ahí y ellos están, ¿no? Agarrados acá, sí, señores, pero están con su ficha, ficha que es su hoja de ruta, como le dicen algunos lo tienen, como hacía, ¿no?, el presidente al principio, o Fujimori mismo, toda la conversación o todo lo que tienen que decir escrito. Pero una ficha debe ser usada de manera muy creativa. La primera ficha que yo recomiendo siempre es la ficha bibliográfica, para tener referencia a dónde encontramos un libro, dónde está la información, si está en la biblioteca, si está en internet, si está en mi casa, en la casa de mi amigo, si está en la casa de la ex o del ex. No, no lo vas a pedir tú, pero puedes mandar a alguien que te pida. Entonces, una ficha de esta porte es perfecta. O sea, la cuarta parte de una hoja BOM A4. Excelente. Entonces, te sirve para guiarte. Si tú puedes ser una más chica, excelente, pero a veces se te pierde. Entonces, tú con esto puedes exponer, puedes determinar el autor, ¿no es cierto?, dónde está el libro, en dónde se encuentra, y un pequeño resumen breve de qué se trata el libro, la revista, el disco, el cassette, el CD, la música que tú quieres o te ha parecido interesante. Porque a veces buscamos en internet y decimos, yo he visto esto, pero cuando lo necesito no lo encuentro. Pero ¿qué pasaría si nosotros tuviésemos una ficha donde esté anotada? Ahora dice, profesor, una ficha, ya, pues, son antiguos, chévere. Ahora podemos hacer en la computadora. Y es mucho mejor. Una virtual, una fichita virtual en computadora, en nuestra base de datos, que esté en el Drive, o sea, en nuestra nube, para que si tú estás en la China, en la sierra, en el mar o buceando, tú agarres tu dispositivo y busques. Ah, ya, ese libro lo tengo. Porque si yo te voy a decir, digamos, ponte, no, Francesco, ok, a ver, el tema, ¿te acuerdas del libro? ¿De qué autor era? ¿Dónde lo encontré? Sí, profe, lo tengo anotado. Pero ¿sabe qué? Yo estoy ahorita, por ejemplo, no sé, en Piura. ¿Usted dónde está, profe? En Arequipa. ¿Y dónde está la ficha? En Cusco. ¡Hala! Mamá, mira la ficha, no lo encuentran. Entonces, si lo tienes tú escrito en un pequeño formato, puede ser en Excel, puede ser en Word, puede ser también en Access como base de datos, ¿no es cierto? Donde tú te crees ya un formulario, donde tú ya pongas el autor, de qué se trata y un pequeño resumen del tema. Entonces tú agarras, vas a tu nube, ya, profe, le estoy reenviando donde lo encuentro. Y tú mismo puedes buscar sobre el tema referencial. Y puedes tener 100.000 fichas, porque tenemos la capacidad, es casi infinita, es según tu economía que puedas tener qué tipo de memoria. Y si tenemos en el Drive, tenemos 25 gigas, es recontra, es bastante para usar eso. No creo que unos 10.000 videos y todavía ni siquiera llenas ese Drive. Imagínate en documentos pequeños. Porque antiguamente en este tipo de fichas, a la mano tenemos, no tenemos a la mano, digamos, ¿cómo se guardaba? En una hojita, a colores, ¿no es cierto? Pero vamos a buscar, acá hay una carpeta que está mudando, digamos, vamos a buscar, simple. Tenemos una cajita, ¿qué se hacía antiguamente? En una cajita bien borradita, al costado de nuestro escritorio, nuestras fichas estaban ahí puestas. Entonces, buscábamos por colores a veces. Ah, matemáticas, la verde. Y por orden alfabético. Por temas, entonces buscamos. En cambio, ahora lo podemos hacer, directamente desde nuestro dispositivo en nuestro Drive virtual, ¿no es cierto? Entonces, vamos. El fichaje, ¿qué es? Es una técnica, a ver, vamos a ver, ya se borró otra vez. Es una técnica cuyo proceso es de recopilación y extracción de datos importantes en nuestro proceso de aprendizaje. De las fuentes de información investigadas, ¿qué quiere decir? Sacamos la parte más importante. Primero, cuántas hojas, su editorial, en qué año fue escrito, quién es el autor, cómo se llama el libro, dónde lo encontramos. Eso casi los autores o los docentes cuando dicen, no dicen eso, muy poco dicen, en la biblioteca tanto. No, yo me acostumbro a enseñar, pues pongan ahí en mi biblioteca personal, biblioteca de Juan, biblioteca de Carlos, en la biblioteca de mi ex, para que sepan dónde está la existencia.
Ya veremos cómo hacemos para ir a la casa de Juan si me he peleado, ir a la casa de mi ex con mi pareja al lado, ya vemos cómo hacemos, pero la solución es que sabemos dónde está la información. Y hay buenos libros, buenos documentos que cuando nosotros necesitamos no lo encontramos. Así de simple. ¿Por qué? Por no saber hacer una ficha, sea virtual o sea en físico. Entonces, vamos ahí. Y eso se realiza mediante la elaboración de fichaje. El fichaje, mediante la elaboración de ¿qué? De fichas, que es un recurso valioso de registro de información. O sea, la ficha viene a ser una técnica y más que todo un recurso de la técnica de estudio o un recurso del método de estudio que hace el registro de información valiosa y esencial de un tema. Ahora, vamos. Las fechas son recursos de registro de información extraídas de una fuente de investigación, de un libro, de un disco, de una canción, de un tema. Incluso existen las fichas hemerográficas, ¿no es cierto? Donde tú puedes discernir, por ejemplo, a mí me gustaban unas fotos de la Alameda de los Descalzos, cuando yo de chiquito me acuerdo que hicieron cambio de unos tubos de desagüe donde entraba un Volkswagen ahí, en ese tubo. Me imagino tremendo desagüe, no sé qué estaría recordando mal, pero sí, eran los tubos grandes. Yo quisiera conocer esas fotos. O unas fotos de la construcción de las catacumbas de San Francisco cuando descubrieron. O algunas, ¿no? No tengo, ¿dónde? Porque no lo anoté. Entonces, existe también las fichas donde tú pones un registro fotográfico, digamos, de Arequipa antigua. Entonces, tú ya sabes dónde. Es más, yo puedo ponerlo en mi ficha y más que todo en la computadora, en el celular, que es más fácil. Que el celular ahorita, de gama media alta o alta, un celular gamer, no es para que lo luzcas, no es que le digas, yo tengo un iPhone 14, 15 Pro de Marte, sino es la utilidad, la rapidez, cuántos núcleos más, cuánta capacidad tengo. Para la imagen, no es que yo tengo, digamos, 100 píxeles para sacar, ¿no? Esos 100 píxeles significa que yo voy a tomar una imagen que cuando yo, acuérdense, cuando yo agrande la imagen, va a mantener la calidad. A menos píxeles yo agrando a una gigantografía y se distorsiona la imagen. A más píxeles no se distorsiona. ¿Qué quiero decir con eso? Tenemos para hacerlo. Allá un ratito, ¿quién lo tiene? ¿Dónde viste esas fotos? O si no, yo entré, ¿no? Yo en Arequipa que he visto unas fotos bien bonitas. Ah, el Pollo Real del Centro. Tiene unas fotos hermosas de Arequipa antigua. Fotos de Arequipa antigua, ¿dónde? Pollo Real Centro en Arequipa. Listo, ya sé. Ya tengo forma. O voy un día a Arequipa, o voy a Cusco, o lo llamo, o veo la forma de conseguirlo en su página web. Para eso es muy importante ese fichaje, ¿ya? Entonces, tradicionalmente, siempre las tarjetas eran blancas. Esas fichas eran blanquitas. Incluso empezaron a modernizar con líneas. Otras con espacios a los costados para poner el tema o el curso. Otras empezaron a venir con colorcito acá y blancas acá. ¿De acuerdo? Y generalmente se toman las dimensiones que tenemos ahí. 8 centímetros por 12 centímetros. Yo estaba recomendando 7 por 12. Por ejemplo, si nosotros medimos esta ficha, si quisiéramos hacerlo, ¿cierto? Muy grande, para el político que va a exponer. Ese intermedio no nos sirve mucho, a mí me parece perfecta. Esta o esta pequeña, cualquiera de las dos. Esta, para no estar cortando más hojas, para ahorrar y para no comprar. Mi propia hoja bond, sea de 70, 60 o 120 gramos, mucho mejor. Entonces agarro una regla, ya ni se ve la regla con mi cámara, estamos mal. Entonces, acá tengo una medida de 14.8. ¿Por cuánto de alto? Por 10.5. Perfecto. Antes se estandarizaban esta medida, pero yo prefiero trabajar así. Ahora veamos a una hoja carta, ¿no? Que generalmente es de la carta es la que sacan esta medida, chicos. Entonces, ¿por qué? Porque antiguamente ese porte A4 no era muy utilizado, era el oficio o la carta. Esos eran los principios de nuestras hojas. Después ya apareció la A4, que era más dúctil, por decirlo, ¿no es cierto? Más manejable. En la actualidad se puede manejar virtualmente como base de datos, como les decía.
¿A qué hora acaba la clase, chicos? ¿A las 8, si no me equivoco? Sí, profesor, a las 8. Muchas gracias, sí, porque estuvimos volados con los horarios de acá y allá, y ahora sí no va a haber clase que no se dicte, ¿de acuerdo? Eso sí, ese compromiso, y a partir de hoy en la noche no va a haber clase que no tenga incluso por adelantado el material. Siempre les voy a ayudar, y otra cosa, esperemos que ingresen un ratito más algún participante para ver si alguien está interesado o tiene tiempo o qué día podemos recuperar el primer día de clases que se hizo, que no se hizo, ¿no? Porque yo no estaba ni informado, ¿no? Que creo que supuestamente habían empezado una semana antes. Entonces, si queremos recuperar, ustedes me dicen cuándo, a qué hora para abrir plataforma. ¿Quieren un día sábado 10 de la noche? Dispuesto, se las debo. ¿Quieren un día en la mañana? Va a ser muy difícil, pero también me lo dice. Sí, si tienen tiempo, se hace la clase y se recupera. Y si no, trataré de colgar solo el material. Ya depende de ustedes, chicos, pero yo les doy con todas las facilidades del caso. Profesor, que no nos han informado, falta una clase. Hagámoslas. Decide cuándo tú. Díganme fecha, cuándo ustedes tienen tiempo, un jueves, no sé, en la noche, un martes en la noche, un domingo a las 6 de la tarde. Ustedes me dicen y se hace. ¿De acuerdo? ¿Quieren un repaso? Me comunican y lo hacemos. Listo, entonces las fichas se almacenan en un fichero o archivo de manera real o virtual. Obviamente, ¿sí? Nuestro archivo que lo boté al suelo, que es nuestra cajita, de manera ¿no? Real, y de manera virtual en nuestra base de datos, que sea en Excel, en una hoja Excel, o podemos hacer de esa Excel que sea una base de datos e incluso ponerlo al Access, ¿no es cierto? Para que sea más dúctil, u otros programas, ¿no? Otros lenguajes de programación, no hay ningún problema. Pero el Excel tiene mucho, chicos, hasta que terminemos de dominar. Es más, el Word hace muchas cosas, porque está ligado al Office, ¿no? El Word, tú dominas, ¿te falta algo? Agarras Excel. ¿Te falta algo más porque ya eres un experto en Excel y Office? Te vas al Access, que es parte del paquete. Entonces, vamos, sigamos. Características de las fichas. ¿Sí? Entonces, las fichas presentan características esenciales importantes, así como adicionales para su elaboración y archivo. Como les dije, características puede ser colores con rayitas. También podemos hacer fichas, sean virtuales o sean así, en físico, con temas acá, de colores, o temáticas también acá, o en los archivos, ¿no? De ciencias, de matemáticas, de letras, fichas jurídicas, fichas de investigación, de libros médicos, de revistas, y empezar a catalogar desde que podemos poner fichas de resumen, hemerográficas, bibliográficas. Entonces, según nosotros, sea más útil para clasificarlo. Y yo les recomiendo un solo tipo de ficha. La bibliográfica con resumen. Para mí es suficiente. Porque tengo de dónde está el libro, de dónde está, si está en internet, no está en internet, en la clase del vecino, como le decía, y tengo el resumen de qué se trata. Para mí suficientes. Con eso ya puedo ubicar la información. Y si el que quiere más, no una ficha textual, quiere más, entonces anota toda la información del texto o que requiere ser recordado o que requiere para su información de su tesis algo. Y entonces vamos ampliando. Entonces, ¿qué dice? Se clasifican por el área, ¿no es cierto? ¿Qué área es? Digamos, sociales, es biomédicas, como se les dice, ¿no? O es letras. En letras está, no sé, educación, economía, derecho, ¿no es cierto? Biomédicas, farmacia, medicina, odontología, más o menos como tipo una institución universitaria, ¿no? Tipo la universidad. Por temas, ¿ya? Temas de actualidad, temas matemáticas, temas físicos, por tipos, dependiendo de tipo por tipos, que puede ser ejemplo, digamos, de periódicos, puede ser de álbumes, de revistas, de fotografías, de videos, de libros de investigación, de cómics, de lo que ustedes gusten, podemos catalogarlo. Es decir, según ustedes crean conveniente, se les haga más fácil y se nos vuelva hábito. Ya se colocan datos esenciales. ¿Qué cosa? Autor, título, edición, año, editorial, número de página, ubicación, fecha, número de la ficha. Muchos ya no usan número de la ficha, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Información que se requiere, a esto me voy yo, al resumen.
Entonces es muy importante para saber más o menos en pocas palabras de qué trata. En los tipos de fichas vamos a ver las siguientes, ¿no? Pero bueno, las fichas se pueden clasificar según la información que registra. Esa es la clasificación ya, como después, universal, ¿ya? Se clasifican según su tipo de información. Obviamente existen diferentes clasificaciones según los investigadores, según los autores, según los docentes. Es más, según ustedes mismos podemos hacer una propia clasificación, ¿sí? Modelos, existen modelos cuantas personas hay en el mundo. ¿De acuerdo? Podemos hacer modelos de colores, sin colores, con logos, sin logos. Ustedes deciden. Lo importante es que partimos de uno básico, que puede ser físico o virtual, que tenga toda la información contenida de datos, de dónde lo encuentro el libro, quién es el autor, sus hojas y de qué se trata. Nada, es lo que nos importa más. ¿Bien? Entonces, la MLA, que es la Asociación de las Lenguas Modernas, ¿no es cierto? Y la APA, que es la Asociación Americana de Psicología, entonces propone y plantea esta clasificación básica, ¿sí? Entonces dice, de referencia o registro. ¿Qué quiere decir? Solo registras, que son las fichas bibliográficas, hemerográficas y de Internet. O sea, registras dónde está el libro, de qué autores, o sea, cómo se llama, qué autor, dónde está, qué editorial. ¿Dónde está? ¿Qué cosa? Esta hemerográfica. ¿Dónde está la revista, el periódico, o en qué periódico lo has visto? O en qué radio has escuchado, o en qué programa de televisión has escuchado esa entrevista también, se coloca eso, ¿no? Digamos, un tema polémico que hubo, no sé, ponte, ya no sé, Jaime Bailey habló sobre las drogas, justo tocó los aspectos delincuenciales y los factores que conllevan la drogadicción. Entonces, te interesa ese tema porque justo invitó a un ponente que, es más, no tiene ni libros y está muerto, no tiene experiencia. Entonces tú anotas, ¿no? Jaime Bailey, tal día, en tal programa, en tal canal, listo, ya lo tienes ahí. O la de Internet, que es la que más se usa ahora. Ahora, en las de contenido de investigación, las más usuales son las textuales, ¿no es cierto? La de resumen neto, que va a ser resumir. Las de comentario, que vas a comentar si el libro es bueno, el libro no es malo, tiene información, qué debes buscar en ese libro o no. Las personales, la que tú crees o hagas una mixtura entre estas, igual como estas mixtas o combinadas que son las personales. Entonces yo opto por tener toda esta clasificación, le digo MLA y APA, no, yo quiero la mía. La mía quiero que sea una mixta de bibliográfica y de resumen. Quiero saber dónde está, sea el libro cassette, disco, lo que tú quieras, incluso sea una herramienta. Puedo tener, no sé, hay unos que son, por ejemplo, para los carros, para los hombres, para cuando el motor del carro está parado, hay una llave que se le da vuelta al motor, ¿sí? No me acuerdo cómo se llama eso. Entonces, ¿dónde lo encuentro entonces? Llave para prender motor de tiempo. ¿Dónde? Casa de Carlitos. Listo, ya tengo mi ficha. ¿Dónde ubico eso? Nos sirve para múltiples cosas y es muy bueno utilizarlo. ¿Qué más? Tengo exposición mañana. Pues hago mi plagio resumen en esta ficha. Entonces leo, ¿no? ¿Para qué? Para guiarme. No es que lo escriba todo acá, chicos. Es malo. Es igual que el PowerPoint. Yo no debería, acá debería estar solo esto. Yo debería hablar sobre eso. No debería estar todo. Y mucho peor decir que es la MLA, que la APA. Eso lo tengo que decir yo cuando ponen. No, el PowerPoint no es para eso. Es para anotar las ideas principales. Igual la ficha. Ideas principales. Entonces tú ves, según un esquema o un mapa conceptual que puedes tener, mapa semántico si quieres, un mapa mental, entonces tú lees, ya, ¿qué me toca, señores? Como les iba contando, ya, estamos con el tema, ¿qué más? Ya, listo, para cosas que se te olvidan o para seguir básicamente una secuencia, para exponer, para estudiar. El uso de las fichas es importante y es múltiple, ¿no? Y ahí podemos hacer los resúmenes que hemos hablado anteriormente. Entonces tenemos, perdón, fichas de referencia al registro. Antiguamente era 8x12, ¿no es cierto? Ahora se maneja este porte. O sea, a nivel universal se maneja, hablo de nivel universal, no mundial, o sea, todos, según la APA, utilizan este tamaño. ¿De acuerdo? Eso es al hablar a nivel universal. Es igual que hablar, digamos, del APA, donde se hacen las tesis y trabajos de investigación en tamaño carta. Y nosotros vamos a hacer en tamaño A4 porque es más factible y nosotros en América y en el Perú usamos ahora en la actualidad, antes era el oficio y la carta,
ahora usamos tamaño A4. Entonces nos vamos adaptando y cambiando según nuestras necesidades. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nuestra ficha, inventarla nosotros mismos, según necesidades que tengamos. A ver, ¿dónde estamos acá? Por ahí creo que había un chat, chicos. Listo, ¿no? Listo. Entonces, en algunas fichas que nosotros tenemos es bibliográfica, libros, enciclopedias, diccionarios, todo eso, ¿sí? Hemerográficas, para que tengamos referencia, ¿ya? Y conceptualización de lo que significan las fichas y qué tipos hay. En esta hemerográfica son los periódicos, revistas, folletos. La ciberográfica es cuando el internet, direcciones electrónicas, direcciones web, IPs, de todo lo relacionado a la informática, ¿sí? Audiovisuales, en ellas tenemos otras. En audiovisuales son audios, videos, pinturas, esculturas, planos, etc. Entonces, si nosotros queremos hablar de películas, videos, programas, como les dije, se llaman fichas videográficas. Si queremos saber de canciones, propagandas, audiográficas. Y si queremos saber de pinturas, planos, dibujos, se llaman fichas iconográficas. ¿De acuerdo? Entre esas también podemos poner que tienen algunos iconográficas, otras biográficas, están los congresos, los ensayos, las entrevistas. ¿De acuerdo? Y yo sigo pensando, una bibliográfica de resumen. Se hace todo esto. Pero necesitamos tener este conocimiento previo, ¿no? Se me va a cerrar la garganta. Otra vez se me va a cerrar la garganta, chicos. Entonces, en las fichas bibliográficas, que es la primera, perdón, vamos a tener en cuenta esto. Apellidos y nombre. Vamos a ver algo, vamos a avanzar. Ya, acá está mejor, ya la parte de arriba, que me interesa. Y acá vamos a poner un punto más. Es lo mismo, ¿eh? Como esto lo tenemos para leer, yo quiero avanzar para un tercer tema. Ya. Datos esenciales. Yo necesito tener dato esencial de esta manera. Apellidos, mayúscula. Luego los nombres. ¿De quién? No míos, de la autora del libro o del periódico. Los nombres siempre se empieza con la primera mayúscula y minúscula. Estándar internacional universal, ¿de acuerdo? Luego buscamos el año. ¿Por qué el año? Porque es importante la investigación o el libro o la documentación o la recolección de información en qué año se hizo. Es diferente tener un libro del 2000, ¿no es cierto?, a un libro del 2022. ¿Qué quiere decir? Que han pasado 20 años y en esos 20 años el autor lo ha mejorado, ha usado de referencia ese libro antiguo y tiene mejor y mayor información que ese. Entonces, es importante el año. Es más, hay vademecums antiguos en medicina que tienen mucho mejor información que la de ahora, porque ahora la tienen más resumida, más amplia en cuanto a más términos, pero más resumida. Porque hay vademecums que te dicen la medicina, el tipo, la dosis, ¿qué más te dicen? La hierba que usa. Y los modernos ya no traen la hierba, porque muchos doctores científicos han dicho a nivel mundial, no podemos darle eso, tenemos que darle laboratorio. ¿Quién lo produce? No cómo se hace. Entonces, es importante el año y decir, no, pues yo quiero, es como modelo de un carro, ¿no? Yo quiero tal libro de tal año. Quiero, digamos, el diccionario Bruño o el Rousseau o el que tú quieras del 2017, digamos. O quiero mi libro de matemáticas Coveña de 2015. ¿Por qué? Porque sé que se tiene muy buena información. O como se dio acá en el Perú el bachillerato, ¿no? Hay un libro de bachillerato muy bueno. Como ya no se da esto, ya ha desaparecido, hay excelente. No ha habido otro autor que lo supere, no al libro en sí, sino el material didáctico que había ahí. No lo hay. Es más, yo quiero volver a encontrar. Tenía su página web, por no anotar. Cuando lo he conseguido, desapareció. Entonces, ese es el problema que pasa con las páginas, chicos, ¿ah? A veces yo sé dónde está colgada, pero a veces no pagó, caducó o desapareció, ya la página no existe y no puedes encontrarla. Es por eso que el físico todavía sigue siendo excelente. Vamos, con el título del libro, importante. Entonces, sabemos de quién es el autor, qué año hizo la investigación, el título del libro y la edición. La edición también. Muchos recomiendan no poner edición cuando es la primera. Pongan. Porque también decidimos, hay muchos autores que la primera edición, me faltó libros, hago mi segunda edición. Para que digan que he hecho otra edición, dicen, ¿no? En vez de ser más publicaciones o más impresiones, no, ponen segunda edición, que están felices.
¿Qué quiere decir? Una segunda edición tiene que ser una mejora de la primera. O tienes que suprimir cosas de tu investigación o libro, hablemos de investigación en ese tema, de tu investigación, cosas que ya están descartadas, ya no se usan, no son útiles, y aumentar cosas que son más útiles, más novedosas, más modernas. Entonces, esta edición con el año van de la mano. Editorial, ¿por qué? Porque a veces tú sabes dónde puedes buscarla, comprarla. Incluso la impresión va a depender de la editorial. En libros, por ejemplo, de anatomía humana, ¿no? Cuando yo iba a la universidad, ¿qué haces? Buscas una edición de determinada editorial. ¿Por qué? Porque tiene las fotografías más perfectas, adecuadas y claras para mostrar el cuerpo humano. Tú te vas a otra y no, de esa editorial no pasa nada, no imprimen bien, porque es media borrosa, la calidad del papel, todo cambia. Entonces, es importante, pero sigo quedándome entre nombres y apellidos, año y título, hasta ahí estos tres muy importantes. Luego, página. La página se pone de dos formas. ¿Cuántas páginas tiene el libro? Porque tú sabes que hay libros resumen, hay unos autores que sacan los, ¿qué digo? Contrabandistas, ¿no? Los que copian, ¿no es cierto? Agarran, imprimen a veces no completo, imprimen a medias, a ver, permítanme, ya. Imprimen a medias, no todo completo, quitan hojas, no es como el autor original, ¿no es cierto? Entonces es importante, yo quiero pues el libro, no sé, digamos el Coveñas, la de 200 hojas. ¿Dónde más se pone la página? Esencialmente porque cuando el libro es una enciclopedia o un libro, digamos, métodos de estudio, pues en la página, vamos a irnos bajito ya, 86, del 86 a la 90, con guioncito para poner, habla exactamente sobre el fichaje, que es lo que me interesa a mí. Entonces también ahí se pone la página. Y un resumen, muchos consideran no necesario, para mí sí necesario. Entonces, en el resumen, ¿qué pongo? En el libro de metodología del estudio, hablan de la lectura, el fichaje, la monografía, la tesis, la tesina. Ya tengo al menos una referencia. Ahora, si tú quieres usarlo, por eso le digo, depende de cada uno, más adecuadamente a una ficha de resumen, ¿qué haces? Pones todo esto y resumen y pones solo tu tema. Página 50, ahí me voy, ¿no es cierto? No de cuántas páginas tiene. De 50 a 51, tema el fichaje, resumen. Trata sobre tal vez hacer un cuadro sinóptico, tal vez hacer un mapa conceptual o un mapa mental y suficiente. Ahí puedes resumir. Entonces, este es un ejemplo que está en internet, ¿no es cierto? Título del libro, muchos lo consideran y piensan que debería ir subrayado, como está en esta parte. Y lo estoy poniendo subrayado para que se considere, porque creo que sí es adecuado. ¿De acuerdo? Otros ponen el país, de dónde es, dónde se publicó, ¿no? El número del volumen, la edición, porque muchos libros ponen, ¿no? Séptima edición, volumen 2. Casi ya no hay libros de esa magnitud, como antes sí lo había. Hacían 3, 4 tomos de un solo tema. En cambio ahora ya no, ya están con libritos, un poquito más, libritos pequeños. Entonces, eso también les dejo acá como ejemplo, ¿no? Que yo considero que solo tenga eso, en la parte de arriba. Arriba tú puedes poner el tipo de documento que sea, digamos, revista de matemáticas o libro de derecho. Puedes poner derecho procesal y listo, apellido. Nombre, título del libro con el año, la edición si quiero lo emito, pero yo prefiero ponerla editorial, sí puedo omitirla, ¿ya? La página también, y el resumen. Nombre, año, título y el resumen. Suficiente para mí. Y anexamos en la parte de acá arribita de qué materia es. Materia, no sé, derecho, jurídica, médico, medicina, odontología, veterinaria, de administración bancaria, administración hotelera, ¿no? Idiomas, lo que ustedes gusten o necesiten catalogarla. Ya es depende de cómo ustedes se gestionen, ¿no es cierto? Entre el tipo de las fichas biográficas tenemos ficha biográfica de autor, de 2 autores, de 3 autores, de analogías, ¿no es cierto? De artículos de antología, de obras de varios temas, de reseña, de pseudonimia, fichas biográficas de tesis,
de bibliográficas de anonimia. Son todas las clasificaciones que podemos encontrar, pero sigo quedándome con la que le dije, ¿no? La mixta, bibliográfica, resumen. ¿Y para qué nos dice todas las demás? Para que tengamos conocimiento que existe, ¿sí? Hemerográficas, las bibliográficas y monográficas. Esta información vamos a pasarla porque la vamos a tener, ¿no? Si la vamos a tener solo para leerla, para tener conocimiento, porque no lo vamos a usar, muchachos. ¿Para qué les voy a mentir? Lo que sí vamos a usar es ficha mixta bibliográfica resumen. Listo, nada más. En las hemerográficas tenemos de revistas, de artículos de revistas, de periódicos, de artículos periodísticos. Igualmente las de internet, las cibergráficas, fichas de contenido de investigación o trabajo. Ahí son un poquito más grandes. Cuando son de resumen, de investigación o de contenido, en vez de tenerlas de este porte, generalmente lo hacen acá, de esta manera, no así, de esta manera, ¿sí? La mitad de un A4. Pero acá tenemos 21 por 12. Vamos de nuevo a nuestra reglita, que no es 21 por 12, que acá lo preferimos 14,8 que hemos dicho. ¿Por cuánto es? Esta sí tiene 21,70 y tantos, si no me equivoco, o 97. ¿Listo? Acá sí. Este es el ancho más o menos, pero lo hacen también, esto lo hacen para estandarizar a nivel internacional y también para comercializar. Y esto va a depender también del uso del tipo de papel. Ahorita no tengo un papel a la mano, tamaño o oficio o carta para constatar, pero la próxima vamos a constatar. Sí, vamos a constatar y yo les aseguro que es por eso. Se da las dimensiones según la hoja que se usa. Y yo estoy usando una A4, que es la que tenemos comúnmente en nuestra casa. Si queremos harto contenido, ¿no es cierto? Como en este caso de investigación, una ficha grande de plagio, ¿no? Para toda nuestra conferencia acá, atrás y adelante. Si queremos una más sencilla, que tenga un resumen y el autor, una este aporte, la cuarta parte. Si queremos solo saber dónde la encontramos, el autor y más o menos de qué se trata o el tema, suficiente con esto. ¿Para qué vamos a usar una más grande? Y todo eso lo botamos y tenemos una en virtual. Ahora, si se va la luz, no funciona algo, una guerra, ya perdemos. Siempre es lo bueno lo físico. Vamos, chicos, acá lo vuelvo a repetir de la misma forma. Ahora, fichas de contenido de trabajo, entre ellas podemos tener, ¿no? Las textuales, la resumen, la parágrafa, que ya lo hemos tratado en el gráfico anterior, ¿de acuerdo? Pero siempre les voy dejando esto de referencia para que tengan los conocimientos o el concepto, ¿no? Si a alguno le interesa más, y acá hay como unos ejemplos de cada una de estas fichas. Ahora, en cuanto a las fichas cibernáuticas o de internet, yo les aconsejo estos dos ejemplos que he puesto. A ver, vamos a ver. ¿No? A ver, vamos a eliminar esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por eso prefiero trabajar. Ya, se me ha desconecto puntero, funciona otra cosa. Listo. No me está agrandando. Prefiero trabajar de esta manera. Miren, acá tengo yo un formato en la computadora que es un modelo de ficha, ¿de acuerdo? O de base de datos. Que tiene eso, ¿no? Para ingresar de frente ya puedo poner una sola vez trabajo. Una sola vez trabajo, hago, ¿no? En esta foto no vas a poner la foto del autor, vas a poner la foto del libro o de la revista, ¿no es cierto? Entonces pongo la foto, pones el año, las dimensiones, dónde se encuentra, y en esta parte de acá puedes poner el resumen de qué se trata. Entonces, cada vez que tú ingreses o tengas un libro, lo que vas a hacer sencillamente, ir a tu computadora y buscas tema, digamos, viruela del mono, listo, plac, te bota tantos libros o tantas investigaciones tú tienes. Cada una, ¿no? Entonces te bota por año. 2022, y te puede votar, si no me equivoco, 1982, no me acuerdo muy bien, cuando ya tenían la vacuna. Esta es una Biblia que ya hubo, por eso tenemos vacuna de ella. Entonces ya tengo las dos investigaciones, puedo comparar,
por los años, o puedo ver de matemáticas, no sé, conjuntos. Entonces pongo matemáticas conjuntos en el buscador y te bota todas las fichas que yo pueda tener de matemáticas y conjuntos con cierta referencia de ejemplo gráfico, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta, chicos, sobre el tema? ¿Algo que queremos ampliar? ¿Alguna duda sobre el tema, sobre el curso? Porque esta vez han ingresado pocos chicos. Muy bien, Francesca, no. Delia, Susan, Milagros, ninguna duda. ¿Algo que repasar del tema anterior también o de la clase anterior? Ya, aún no. Entonces vamos a ver otro temita más, ¿ya? Vamos rápidamente para avanzar un poquito. Les voy a acordar esta vez solo dos temas entonces, para cuando ustedes se decidan y me digan si van a querer recuperar o no vamos a querer recuperar lo que se ha perdido o simplemente como ya tengo la mitad de la clase y hemos recuperado la anterior, ¿eh? Hemos hecho 3 unidades la clase pasada. Solo se debía hacer 2. Ya. En cuanto, por ejemplo, a las actividades que se les va a poner, aparte de los foros, acá tengo algunas ya hechas anteriormente. Voy a tratar de colgarles de esta manera. Va a ir avanzando con su manual y también les estoy dando espacio para que ustedes se dediquen a su otro curso, puedan culminar y justo les voy a dar el tiempo necesario para que nosotros podamos dedicarlo, o el jueves, o el viernes, o el sábado, a resolver nuestros 2 o 3 foros con actividades. Entonces, por ejemplo, en la unidad 1 hemos visto métodos de estudio, el aprendizaje, perdón, y el estudio como proceso. Entonces, en ellas se les va a poner las actividades, ¿no es cierto? Un foro de preguntas sobre el cual va a ser, digamos, qué es método de estudio, qué es aprendizaje, que hemos tratado, algo básico y reducido. De acuerdo, para ello también les voy a dar la información de algunos videos, algunos links, donde pueden ustedes ampliar el tema, tanto para resolver su actividad o para resolver su foro. En este caso, por ejemplo, de actividad tarea, no sé, por eso yo quería consultar primero con la mayoría de ustedes, porque las actividades ya están, ya las colgué, pero se han bajado y las he bajado las otras, para consultar con ustedes cuántos son, cuándo tienen disponibilidad para ponerles. Por ejemplo, la primera actividad planteada la semana pasada era hacer un mapa conceptual sobre métodos de estudio y un mapa mental sobre aprendizaje, los puntos principales. Entonces, si ustedes me dicen que están sobrecargados con sus otros cursos, entonces, muy bien, Francesca. Entonces, lo que se puede hacer es tal vez yo puedo reducir esto para que no sea más pesado, para que puedan cumplir con sus metas de sus otros cursos también, ¿no? Y siempre que ustedes tengan un tema que no esté muy profundizado o muy entendible, entonces, por favor, me avisan. Yo ya les dije, ¿no? Mi número de pasada termina en 1515. ¿Cómo investigas? Información en el WhatsApp. Ahí ves información del grupo, basta que termine en 1515, yo los atiendo, no hay ningún problema, pero sí acuérdenme, por favor, de decirme, digamos, soy Karen, digamos, del módulo de los martes, que somos módulo martes conmigo, de métodos del estudio del instituto, porque si no voy a decir, Karen, ¿quién es? ¿Cuánto le debo? ¿Es del banco? ¿Es una ex? ¿Es nueva? ¿O alguien que esté interesado? ¿O alguien que me quiere mandar a matar? Entonces yo no sé, ¿ves? Siempre especificando, chicos, ya por favor. Entonces les voy a plantear de esta forma. El listado de actividades ya no, la voy a sacar para que no sea muy sobrecargados sus foros, porque tendríamos hasta la fecha 5 foros. Ahora, como decía Francesca, no tiene problemas. Cuando se decida, se puede recuperar. Les pregunto a ustedes, Milagros, Susan, Delia, Mayra, Celia, no es obligatorio, pero sí ha habido una queja anteriormente, incluso creo que el alumno se ha retirado, creo que porque hay un poquito menos de alumnos hoy día, entonces que no se hizo la primera clase, que no nos avisaron, no nos pasaron el link y muchas cosas, ¿no? Yo la primera clase fue la semana pasada, recién asumí el cargo del curso, ¿no? Es de la segunda vez que tengo con ustedes,
Y es por eso que les planteo, si ustedes desean recuperar ahora, la semana que viene, pues puede ser esta semana, puede ser la semana que viene, o tal vez podemos recuperar la semana de exámenes. O simplemente avanzamos como la clase pasada 3 temas. Ya no lo hago tan resumido. Lo que yo quiero es que quede por lo menos 3 semanas para hacer nuestro trabajo de investigación, que en este curso es recomendable, como el semestre pasado, hacer una monografía documental de investigación. O sea, una investigación documental que se llama monografía. Básicamente un trabajo de asignación tipo colegio, pero a nivel profesional, ¿no? Profundizado con ciertas normas, parámetros que debemos de seguir. Para ello, aprovechamos estos 3 minutos que nos está quedando, chicos. A ver, había volado la cámara, ya ni cuenta, me estaba sin cámara. Aprovechamos estos minutos, muchachos, para tratar de encontrar nuestro tema de investigación. ¿De acuerdo? Es muy importante ver qué es nosotros vamos a llegar a investigar, qué tema queremos tratar, recolectar, no sé, de 2, 3 libros, un tema y simplificarlo solo en uno, o decir qué opina Juancito, Periquito y Carlitos, o simplemente como el trabajo que me gustó la vez pasada, ¿no? Hicieron sobre las posibilidades de hacer un turismo vivencial, en el caso de turística, ¿no? Sobre un rancho y una chica que tenía sus abuelos, ¿no es cierto? Entonces la investigación va a estar basada en las, ¿cómo le puedo decir? ¿Qué lugares turísticos hay cerca del rancho? ¿Qué conceptos podemos tener para hacer un turismo vivencial, digamos, para personas de la tercera edad, para personas con discapacidad? ¿Cómo llegamos? ¿Qué hoteles usamos? ¿Cuánto cuesta? Todo eso puede ser un tipo de investigación, o netamente una investigación documental de ver de algún tema o un concepto que nosotros queramos. Entonces, por favor, eso sí, vayan armando, y por favor que sea de su carrera, y si no es de su carrera y es de otra carrera que estén siguiendo ustedes, que sea básicamente lo que me importa a mí, es que a ustedes les sirva y lo puedan aprovechar. Por ejemplo, si uno de ustedes, como hubo un curso, una alumna que tuve, estaba estudiando Derecho, estaba ya planteando, si no me equivoco, su sexto semestre, no, es su sexto año ya, ya le faltaba, creo, un semestre nomás para graduarse, entonces ya estaba planteando su tesis y quería ir avanzando. Muy bien, perfecto, se acepta. Se hace como una monografía de lo que tú realmente te interesa, de lo que a ti te gustaría conocer o dar a conocer a tus compañeros o a los demás. No pienses en el profesor, piensa en qué es lo que te va a servir a ti. Ah, yo quiero hacer una investigación sobre tipos y colores de maquillaje. Chévere, hazlo. Dime, Susan. En el caso, por ejemplo, de la monografía, profesor, como usted menciona, podría ser el uso de las TIC o tecnologías de la información para el aprendizaje de un segundo idioma. Perfecto. Cosa que te sirve, mira, aprovecha que te va a servir para graduarte del instituto. Aprovecha que te va a servir en tu carrera y aprovecha que les va a servir a los demás para que te investiguen, te documenten y aprovechas para en lo futuro poder hacer un libro sobre eso o un folleto que puedas hasta comercializarlo. ¿De acuerdo? No, me parece perfecto. No hay ningún problema. Entonces, ¿tú qué haces en este curso? Vamos a buscar ya empezar tu trabajo ya de graduación, ¿no es cierto? Empezar de a poquito. Y tú en el camino te vas a dar cuenta qué más saldrá, o tal vez te desanimas del tema, pero ya tienes ya encaminado algo. Sí, me parece muy perfecto. Uso de las TIC, ¿no? En idiomas, perfecto. De paso, tú puedes ir investigando qué otros programas pueden usarse, ¿no? Para poder darte todo lo que son las traducciones. Incluso que si tú pudieses programar, ¿no es cierto? También un estudio, si puedes usar una TIC para que tú puedas programar y no necesites, ¿cómo te puedo decir? Comprar, digamos, el traductor chino, sino tú poder hacer un programa que te pueda traducir. Entonces no hay ningún problema, chicos. ¿Alguna otra duda, pregunta? Si no, para pasar a retirarnos, porque ya faltan 2 minutos. Entonces esta vez hemos acabado pronto porque hemos tratado de hacer un temita menos. Entonces, si no hay preguntas, milagros, no hay milagritos, preguntas. Profesor, otra pregunta, aparte de eso, ¿cómo va a ser los foros en la web? También va a subir las PPTs, ¿verdad? Para revisarlas. Sí, sí, Ah, por ok. favor, eso.
Me van a disculpar a ver si puedo ingresar rápidamente. Acá, no puedo ingresar rápidamente. Ya, no lo tengo habilitado, por eso denme ahora, ya a más tardar ya lo pueden hacer a medianoche, y si no ya mañana más seguro, porque me estoy compartiendo no, algo así, ya, el de ustedes no está acá. A ver, vamos a salir de este. ¿Qué problema ha habido problemas con mi plataforma, no de ustedes, la mía? Yo he tenido problemas, yo personalmente, no he hecho la culpa, ha sido ya por error mío, porque la primera vez desapareció, ¿se acuerdan? Muchos temas, no sé si, a ver, vamos a ver. Entonces yo les voy a mostrar algo simple, ¿ya? A ver. Entonces vamos a hacer rápido. Su plataforma ahorita está vacía. Vamos a tratar de trabajar de la siguiente manera, ¿no? Vamos a tratar de entrar como en este curso, básicamente rápido, en el minuto que me falta, van a tener algo parecido, donde van a tener ustedes en la primera sesión, van a tener su video grabado, que es la clase de pasada y la clase de hoy. Esperen la clase de hoy, por favor. El PPT de la clase dictada, más el material. Este PPT y este material son lo mismo, solo que uno está en PDF y uno está en PowerPoint. Y después vamos a tener una sesión, una sesión al título que es el foro, donde va a estar la pregunta del foro, que van a responderme a mí, por favor, y después de responderme a mí, ¿qué van a hacer? Va a ser igual, de 3 preguntas cada foro, y luego van a tener una actividad. En esa actividad voy a colgarles más videitos de cómo se puede realizar la tarea, ¿de acuerdo? Eso va a ser muy importante. Ahora, por ejemplo, rápidamente, si es que porque siempre termino fuera, digamos, un ejemplo rápido, un minutito antes que me corten. Vamos, ¿no? Es lo mismo. Vamos a tener su sesión, que esta es la primera sesión, por ejemplo, que le corresponde a ustedes, que va a ser lo mismo con sus 3 diapositivas, sus 3 PPT, que es lo mismo que la diapositiva les dije, van a tener sus indicaciones de su sesión, van a tener su foro, cuando ingresen a este foro van a responder 3 preguntitas, van a tener su actividad. Esta actividad van a tenerla con ciertos videos como acá, ¿no? Que es un mapa conceptual, que es un horario, cosas que le ayuden a resolver a ustedes para cualquier duda. Y las tareas, por ejemplo, la primera tarea, realizar un mapa conceptual, la segunda un mapa mental y realiza un cuadro de actividades como tercera tarea. No es para ustedes específicamente esto, vamos a tratar de hacerlo más chiquito, ¿ya? Ustedes van a entrar a actividades, donde en actividades van a subir su actividad en formato Word o algo donde, en la parte final. Acá les va a salir a ustedes subir actividad. ¿De acuerdo, chicos? No se preocupen, vamos a terminar de completar nuevamente porque está un poquito pesadita, cosa que van avanzando también sus otras actividades. Creo que tienen un curso hoy día, entonces un curso después de mí. Entonces aprovechan para terminar también ese cursito y hacer las actividades y cosas que me dan tiempo. No digan, no, que no dejó. No, no, chicos, les estoy dejando la oportunidad para que, digamos, los 4 que hemos ingresado ahora o 5 terminen sus actividades. Yo les pongo